Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano Ramón y hoy tengo el privilegio de dar una breve enseñanza y realmente es un privilegio. Precisamente de eso voy a hablar, que es un privilegio y una gran bendición para ustedes y para mí servir a Dios con estas enseñanzas, porque alguien las va a escuchar, las va a oír y algo se les va a quedar de la palabra de Dios, porque todo lo que hablamos es acerca de la palabra de Dios. Pero antes que empecemos, quisiera hacer una oración. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias por este día. Este es el día que tú hiciste, nosotros nos alegramos y nos gozamos en él. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por la vida que nos das. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos sostiene. Al día siguiente que amanecemos, eres tú el que nos sustentas, Padre. Por eso dice tu palabra que nosotros nos acostamos, nos dormimos y nos levantamos, porque Jehová nos sustentaba. Que en paz me acostaré y me dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Gracias, Señor, por todas estas cosas. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por este privilegio de tener, Señor, una reflexión, una palabra diaria, Señor. Algo en qué pensar acerca de tu gran misericordia, algo en qué pensar acerca de tu gran amor para cada uno de nosotros. Te pedimos que tú bendigas al Ministerio Casesa en la Ciudad de México, a todos mis hermanas y hermanos que trabajan ahí, a la pastora Nelly. Te pido que bendigas al pastor César, a la pastora Estelita, que están en San Martín también, Padre, bendícelos, guárdalos, Señor, dales mucha bendición a todos mis hermanos que trabajan en San Martín, con el pastor César y la pastora Estelita, Señor. Te pido que bendigas también al pastor Dani, a la pastora Pame, Señor, al pastor Francisco, también en Casesa Chequiná, Padre, síguelo bendiciendo, síguelo prosperando cada día más, Padre. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das. Te damos gracias porque tú nos permites el tener este privilegio de llevar tu palabra, Señor, en cada enseñanza. Bendice a todos los que aportamos con una enseñanza diaria, Señor. Sabemos, Padre, que todas estas obras que nosotros hacemos no serán en vano, Señor, porque alguna bendición nosotros vamos a recibir de eso. Y no lo hacemos para que tú nos bendigas, lo hacemos, Señor, para que tu palabra se conozca y para que muchos oigan y crean en ti, Señor, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, y te busquen y te acepten como su Salvador. Ese es el propósito, porque tú antes de irte dejaste una gran comisión, que fuéramos por todo el mundo y predicáramos el Evangelio a toda criatura. Padre, ayúdanos a llevar ese evangelio, ayúdanos a llevar tu palabra a donde quiera que tú nos mandes, Señor. Bendice al Ministerio Casesa en todo lugar donde está el Ministerio Casesa. Te pedimos, Señor, que tú derrames bendiciones hasta que sobreabunde, Padre. Te damos gracias por esta bendición. Te pedimos por todas las autoridades, por todos los que trabajan en tu ministerio, Señor, en la alabanza, en donde quiera, Señor, que trabajen. Bendícelos, prospéralos en todo, Padre. Que todo lo que hagamos sea con alegría para agradarte a ti, Señor, con gozo, Señor. Síguenos bendiciendo y síguenos prosperando, te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bien, hermanos, yo quisiera hablar sobre una cita que ya la conocemos algunos, pero es necesario que volvamos a escudriñar, o es bueno más que necesario, escudriñemos para que veamos cómo Dios en su infinita misericordia nos da esa bendición a cada uno de nosotros. Y bueno, el tema de hoy es precisamente eso: servir a Dios es un privilegio para ti y para mí. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, versículos del 27 al 29. Capítulo 1 de Corintios, 1 Corintios dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto es lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios. Y bueno, si tú eres escogido para hacer un trabajo para Dios, o si tú sientes o alguien te habló, porque hay un hermano también apellido Maxwell
Él dice, cuando alguien te dice tú puedes hacerlo y tú dices que no, es porque realmente puedes hacerlo. Alguien que no está en ti vio la posibilidad de que tú lo puedes hacer. Entonces, servir a Dios es un privilegio, y si alguien te dijo que sirvas a Dios en algo, muchas veces vas a decir, no, es que todavía no, más adelante. Servir a Dios es un privilegio y una gran bendición. Ustedes y yo y todos lo sabemos. Todos sabemos que servir a Dios es un privilegio. Pero cuando servimos a Dios, no solo luchamos con esos temores temor de quedar mal, temor de no hacerlo bien, sino que también muchas veces luchamos con diferentes situaciones en cuanto a nuestra dignidad. A veces no nos sentimos dignos, decimos, no, yo como que no soy digno para hacer esto, pero la palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, hay que ir quitando lo que nosotros sentimos o la razón por la que no nos sentimos dignos o no nos sentimos preparados a veces para hacerlo. Decimos, no, es que me falta más experiencia, etcétera. En la palabra o en la Biblia podemos leer que así hay varios ejemplos de personas que Jehová escogió y también tuvieron ese temor. Podemos leer en que Moisés se negó varias veces al llamado de Dios, ¿no? Al igual que el profeta Jeremías y Gedeón. Esos son los ejemplos que tengo aquí. Vamos a leer un poquito de cada personaje como ejemplo. De Moisés vamos a leer ahí en Éxodo capítulo 3, versículo 11. ¿Qué fue lo que dijo Moisés, verdad? Moisés, en capítulo 3 de Éxodo, versículo 11, Moisés dijo, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será dada por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Le está diciendo el mismo Jehová a Moisés, que él va a estar con él, ¿verdad? Yo estaré contigo. Y él dice, ¿quién soy yo para que yo vaya al faraón y saque a Egipto de Israel? ¿Quién soy yo? A veces no sabemos quiénes somos nosotros. Dios sí conoce tu potencial, a veces nosotros no lo conocemos. Ahí mismo en Éxodo capítulo 4, versículo 10, otra vez Moisés vuelve a decir, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Aún aunque Dios le había dicho que Jehová le había dicho que iba a estar con él, él sigue argumentando que él no puede, ¿no? Que él no es hombre de fácil palabra. Dice, y Jehová le respondió, Éxodo 4:11, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿O al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y otra vez Moisés le responde, ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Y dice la palabra aquí en el Éxodo 4:14, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Aquí está, ¿verdad? Cuando Dios te escoge, él no anda viendo si eres tardo para hablar, él no anda viendo qué defecto tú tienes. Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir a través de su palabra, a través de su ayudador, que es el Espíritu Santo, el que él nos dejó aquí en este mundo. El otro ejemplo que tenemos es Jeremías. Vamos a ver qué dice la palabra en Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículos del 4 al 10. Así es como llamó Jehová a Jeremías. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo,
Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Eso fue lo que respondió Jeremías. Soy niño, soy como muy nuevo, no sé hablar, ¿no? O porque era un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Hermanos, hermanas, para eso nos puso Dios, para edificar y para plantar, para bendecir. Nosotros tenemos que tomar esa palabra. A veces nos cuesta trabajo y decimos, es que no tengo la preparación o todavía no me siento con lo suficiente conocimiento para hacerlo. Si tú tienes eso, pídele a Dios, dice la palabra en Santiago, que pidamos sabiduría y que Él nos las da en abundancia y sin reproche, dice la palabra. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos. Lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es disposición. Él no anda viendo la preparación que tiene cada uno, sino que estemos dispuestos. El otro ejemplo de Gedeón lo podemos ver en el libro de Jueces, capítulo 6, versículos del 11 al 16. Pero quisiera comentarles antes qué fue lo que le pasó a Israel. Dice aquí en el capítulo 6, el versículo 1, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Pero luego Jehová en su infinita misericordia vio esto y buscó a alguien que los librara de los madianitas. Y entonces escogió a Gedeón. Y dice aquí la palabra en Jueces 6, versículo 11, dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Lo que pasa es que los madianitas atacaban a todo el pueblo de Israel y todas las siembras y las cosechas que ellos tenían, ellos se las llevaban o las destruían para tener controlados a los israelitas. El versículo 12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. A Gedeón le dijo eso, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Primero así le está reclamando a Jehová, ¿verdad? Pues no eres el Dios que nos sacaste de Egipto y por qué nos abandonaste. Pero leímos aquí en el versículo 1 del capítulo 6 que ellos, el pueblo de Israel, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y por eso los entregó Jehová en mano de los madianitas por 7 años. Tenemos que caminar bien para que también Dios nos bendiga. Y Gedeón así le respondió como reclamándole a Jehová, y Jehová le dijo, entonces ve con esa fuerza que reclamas, también piensa, ¿verdad? Que si yo voy contigo con esa misma fuerza, vas a poder liberar al pueblo. Y él respondió, Gedeón respondió, en el versículo 15, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Otra vez cuestionando a Jehová. He aquí que mi familia es pobre en Manasés, o sea, no tenían buena economía, y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ahí vemos las bendiciones de Dios. Vimos estos 3 ejemplos, Moisés, Jeremías y Gedeón. A cada uno de ellos Dios les prometía que iba a estar con ellos. Así también Dios promete estar con cada uno de nosotros.
nos dejó a su Espíritu Santo y dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta lucha que tuvieron estos tres personajes de la Biblia también se presenta en cada uno de nosotros, porque pensamos que no somos lo suficientemente santos o no somos lo suficientemente maduros para servir al Señor, pero en realidad no se trata de qué tan buenos somos, sino de cuán poderoso es nuestro Dios para moverse en nosotros y dirigirnos a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que creer eso. Podemos recordar y pensar en la vida de los discípulos que tuvo Jesucristo. Por ejemplo, Simón. ¿Quién era Simón? Simón fue Pedro, que él por ser de Galilea, un lugar que estaba un poco lejos de Jerusalén y cuyos habitantes los veía la gente de Jerusalén como que no eran de una raza hebrea pura y por consiguiente de esa región eran de poca escolaridad, tenían poca preparación. Por lo tanto, se percibían ante los demás como con poca capacitación, con poco conocimiento. Pedro era un pescador del mar de Galilea. Él no era ni sacerdote, ni era escriba, ni era ningún ayudante en la sinagoga. Y al conocer su carácter, nosotros vemos que Pedro era un hombre inconstante, impulsivo en sus decisiones y en sus acciones. A pesar de todas esas situaciones, a pesar de todas esas cosas, Jesucristo lo llamó, el Señor Jesucristo lo llamó a ser uno de los 12 apóstoles. Entonces, hermanos, en el orden de prioridades, lo primero para Dios no es qué tan capacitados estemos. Él mira, dice la palabra, Él mira y Él pesa el corazón de cada persona. Y la disposición que tengamos cada uno de nosotros es fundamental. De la disposición que nosotros tengamos es como Dios nos va a ayudar y nos va a bendecir. Nosotros tenemos que estar dispuestos, hermanos, a todo llamado de Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde Dios llama y los personajes dicen, heme aquí. Así nosotros, cuando Dios nos llama, tenemos que estar dispuestos y tenemos que decir, aquí estamos, Señor. Ayúdame, dame sabiduría y créeme, hermano, hermana, que Dios te va a bendecir. En este proceso de formación y capacitación de Pedro, una y otra vez él cometió varios errores y errores grandes, ¿no? Sin embargo, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los 120, eso está en la palabra en el libro de Hechos, en el capítulo 1, ahí habla que estaban reunidos varios hermanos de un total como de 120. Y ellos estaban perseverando ahí en oración. Dice la palabra en Hechos 1, versículos 14 y 15, dice, todos estos perseveraban unánimes, o sea, en un mismo sentir, en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y el 15 dice, Hechos 1:15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Aquí vemos lo que dice la palabra, estaban como 120. Pedro estaba también ahí. Y luego en el capítulo 2 de Hechos, ahí dice, ¿verdad? Que vino el Espíritu Santo. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. A partir de que recibieron el Espíritu Santo, ahí estaba Pedro. El Espíritu Santo cayó sobre Pedro, el cual unos días atrás había persuadido a Jesús de que mejor no fuera. Jesús le platicaba a sus discípulos que era necesario que él padeciera todo eso, y Pedro le dijo en un momento, ¿no sería mejor que no fueras? Y él lo reprendió, le dijo, te reprendo, Satanás. ¿Por qué? Porque Jesús ya tenía un propósito. Entonces, él le dijo eso a Jesús y el mismo Jesús le dijo, te reprendo. También negó al maestro 3 veces. La palabra dice que Jesús ya sabía, le dijo, tú me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Sin embargo, después de que recibió el poder del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo vino sobre él y fue usado por Dios, ¿verdad? Para predicar y salvar a miles de personas en el poder de Dios. Nuestro Dios es bueno y Él es el que tiene misericordia y perdona todos nuestros pecados. Él transforma nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir,
Nos enseña qué vamos a decir y qué vamos a hablar. Eso nos los va a dar el Espíritu Santo. Aunque a veces el escenario o el camino de aprendizaje que nosotros tengamos sea difícil, al final Dios nos va a bendecir. Recuerden, hermanos, que para los que amamos a Dios, todo lo que nos pasa es para bien. Esto es, dice la palabra, conforme a los que a su propósito son llamados. ¿Cómo nos enseña la Biblia? Aquí la Biblia nos dice que Dios toma lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los fuertes y sabios, para que nadie se jacte en su presencia. Todo esto lo hace Dios por su gran amor y misericordia con nosotros, no por virtudes o méritos de aquellos que Él llama. No es por la preparación que nosotros tengamos, sino por la disposición que tengamos de buscar a Dios. Esto nos muestra que la gloria es de Dios. Él es el que pone en cada uno de nosotros el querer como el hacer, nos dice la palabra. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pedro se convirtió en un poderoso instrumento en las manos de Dios después de recibir el Espíritu Santo. Él glorificó a Cristo como un buen, ¿verdad?, siervo de Jesucristo y con un ministerio que alcanzó a miles y miles de personas. En el primer discurso que él dio, se convirtieron 3,000, dice la palabra en el libro de Hechos. Él escribió la primera y segunda carta de Pedro. Pedro fue el primer líder del avivamiento en Jerusalén y se convirtió en parte fundamental de la primera iglesia, de la iglesia que se empezaba a formar. El apóstol Pedro, que antes había negado al Señor 3 veces, después de recibir el Espíritu Santo, él decía que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, que él ya no podía negar lo que había visto y había oído de Jesucristo. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que oír la palabra, tenemos que ver la bendición que ésta produce para que, convencidos nosotros de esa bendición, nosotros podamos llevar ese poder dentro de nuestras vidas y lo usemos confiados y con mucha fe para compartir con los demás. El final de la vida de Pedro, la palabra nos narra ahí que él murió por orden del Imperio Romano. Lo mandaron a crucificar y él pidió que los crucificaran con la cabeza hacia abajo, porque él dijo que no era digno de morir como el mismo Señor Jesús. Ahí vemos ya el valor, la valentía que tenía Pedro, ¿verdad? Después de conocerlo, después de tener el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Así que, hermanos, hermanas, no se trata de nosotros, sino del poder de Dios que obra en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Sí, hermanos, Dios pesa nuestros corazones y Él obra en cada uno de nosotros según sea nuestra disposición y relación con Él. Tenemos que tener disposición y tenemos que tener una relación con Él. ¿Cómo? Orando, ¿verdad?, compartiendo con Él nuestras dificultades, nuestras bendiciones, dando gracias en todo, como dice la palabra, que estemos siempre gozosos porque tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso. Por eso dice la palabra en los Salmos 115, dice la palabra, no a nosotros, ¿verdad?, sino a tu nombre damos la honra y la gloria. El Salmo 115 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso, Él ha hecho. Todo lo que Dios tiene planeado para ti, para mí, Él lo va a hacer. Nada más tenemos que esforzarnos, como dice la palabra, y ser valientes. Es por eso que la palabra dice, ¿verdad?, que el Señor escoge de lo débil y de lo necio de este mundo para avergonzar a los fuertes y a los sabios. Él toma lo vil y lo menospreciado del mundo para que nadie se jacte en su presencia. Hay gente muy preparada, hay gente con muchos títulos, pero a veces por esos títulos no se tiene la humildad en el intelecto para escuchar y entender la obra de Dios. Dios lo sabe todo y aún así escogió hombres dispuestos como Pedro. Más que hombres preparados intelectualmente, Dios escoge hombres dispuestos. La preparación la da Dios con su ayudador, con el Espíritu Santo. No estoy diciendo, hermanos, que con esto que no es necesario que nos preparemos. Hay que prepararnos
siempre que tengamos la oportunidad de hacerlo. Prepárate en lo espiritual, prepárate en tu profesión, prepárate en lo que a ti te gusta, en lo que tú trabajas. Siempre prepárate como si lo que vas a hacer lo vas a hacer para agradar a Dios. Pero que esa preparación no te envanezca, porque de nada sirve el conocimiento si no lo aplicamos. Al tener más conocimiento, esto nos debería hacer más receptivos y más humildes, pero no sucede así, hermanos. Nos va creciendo el ego. Entonces vamos sintiéndonos cada vez con más conocimiento y nuestro ego sube y dejamos la humildad. Dios quiere que seamos humildes. El apóstol Pablo por eso dice en el libro de Corintios, vamos a ver qué dice en segunda de Corintios, aquí que nos dice la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos del 5 al 6. ¿Qué dice la palabra? Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar en algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Dios es el que te va a dar la competencia para hablar de su palabra. Dios es el que te da la inteligencia para que tú medites en su palabra. Dios es el que te da el intelecto para que cuando tú lees alguna cita, alguna palabra, te toca, te quebranta, a veces te pone a llorar, a veces te pone, ¿verdad?, a meditar en las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Él es el que nos va a dar todo eso. Nuestra competencia, la tuya, la mía y las de todos los que aceptamos a Cristo, ya proviene de Dios. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Hermanos, aquí el apóstol Pablo dice que la mucha letra mata, pero el Espíritu es el que vivifica. Un ejemplo lo tenemos en Nicodemo. Nicodemo era principal en la sinagoga, tenía mucha letra, tenía mucho conocimiento de lo escrito, pero él no entendía cómo nacer de nuevo. Y Jesús lo reprende ahí en Juan capítulo 3, versículo 10, le dice, ¿cómo eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Para entrar al reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Y él le preguntaba, ¿cómo nazco de nuevo? ¿Tendría yo que meterme al vientre de mi madre y volver a nacer? Él lo estaba viendo en lo físico. Y Dios o Jesús le dice, no, hay que nacer en lo espiritual. Así que en esta vida hay una forma, hermano, de quedarnos sin conocimiento, ¿no? Y es despreciar. Antes de escuchar, mucha gente desprecia. Y yo te digo hoy que no desprecies nada, que investigues. Aunque el conocimiento, según tu percepción, venga de alguien con menos preparación, cuando alguien te hable de la palabra y tú a lo mejor piensas, no, pero este está menos preparado que yo, de todas maneras escúchalo y escudriña también por tu cuenta. Escudriña la palabra que oyes, porque Dios te va a dar a ti más cuando tú la escudriñas. Porque si tú no escudriñas la palabra que oyes, te conviertes en repetidor de nada más de lo que oíste. Escudriña lo que te dan y Dios te va a dar más revelación, más bendición. Pero hazlo con disposición, hazlo con gozo. Dice la palabra que Dios premia a los que le buscan. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le haya y que Él es galardonador. O sea, Él da premio al que busca, ¿verdad? De Él, de su palabra, una comunión con Él. Dios escogió a Moisés a pesar de sus miedos y complejos que tenía. Yo soy lento para hablar, soy tardo. También llamó a Gedeón, el cual le reclamó, no, tú que nos sacaste de Egipto y mira cómo nos tienen acá, ¿no? Los madianitas. A pesar de eso, Dios lo llamó, ¿no? A Jeremías, que dijo, yo todavía soy un niño, también Dios ya tenía un plan para él. A pesar de todas estas situaciones, de estos miedos, de estas incredulidades que tenía Moisés, no se sentía capaz de poder llevar el pueblo de Egipto y sacar el pueblo de Egipto. Dios tenía un plan para cada uno de ellos y les dijo, yo voy a estar con ustedes. Al apóstol Pedro, a pesar de su inconstancia, también lo apoyó. Dios estuvo con él, su Espíritu Santo lo bendijo. Y también Dios va a estar con nosotros. Esa es promesa de Dios.
Él va a estar con nosotros, contigo, conmigo, con todos nosotros, con todos los que estamos escuchando esto, a pesar de nuestros defectos, de nuestras dificultades. Dios nos llamó y Él tiene un propósito, un plan y una gran comisión para cada uno de nosotros. Definitivamente, hermanos, la gloria es de Dios y nosotros somos privilegiados de haber sido llamados por su gracia en Cristo Jesús. Porque por gracia nosotros fuimos salvos. Eso lo dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Dice así la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, porque creímos en ese Dios, nosotros somos salvos. Y dice la palabra: y esto no de vosotros, pues es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Antes que tú y yo naciéramos, Dios ya sabía qué íbamos a hacer, y Dios ya también sabía que algún día nos iba a alcanzar. Su palabra nos alcanzó, su palabra nos bendijo, y ahora nosotros tenemos que ir con esa gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la enseñanza, hermanos. A pesar de que ustedes sientan algunas veces temor de llevar la palabra, algunas veces como que no se sientan preparados, pídanle a Dios, pídanle sabiduría, porque como dice el apóstol Pablo, esto que nosotros tenemos o que hablamos no es de nosotros, proviene de Dios. Y estas obras que provienen de Dios las preparó Dios desde antes, ¿verdad? Dice que las preparó de antemano para que nosotros las hablemos, para que nosotros promulguemos el amor de Dios a todos los que no lo conocen. Qué bendición, hermanos. Esta es la enseñanza. Espero que sea de agrado para cada uno de ustedes, que la mediten en su mente, en su corazón y la pongan por obra, ¿verdad? Si Dios nos llama para algo, nosotros, que estemos nosotros siempre dispuestos. No es por nuestra preparación, es por la disposición, porque Dios es el que pesa los corazones de cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Voy a hacer una oración. Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, Padre, por esta palabra, por este mensaje, Señor. Que cada uno de nosotros seamos siervos tuyos, Padre, que trabajemos para ti con gozo, con alegría, como para agradarte a ti, Señor. No es para agradar al hombre, es para agradarte a ti, Señor. Sabemos que si tenemos preparación, la usemos, Señor, para darte un servicio también a ti, Señor, para que te agrademos con cosas que nosotros hagamos para llevar el Evangelio a toda criatura, Señor. Y si no la tenemos también, Padre, que trabajemos con ese mismo gozo, Señor, porque tú bendices a todos, Padre. Tú eres el que pesas los corazones, tú eres el que nos prospera en todo. Podemos tener mucha preparación, pero si no tenemos discernimiento espiritual, de nada nos sirve. Gracias, Señor, por ese Espíritu Santo, que es el que nos revela, que es el que nos aconseja, que es el que nos guía, que es el que nos dirige, que es el que nos va a decir qué decir y qué hablar cuando estemos ante una situación. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te damos la honra y la gloria, Señor. Bendice al Ministerio Casesa en todo lugar, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, cada uno de mis hermanos que están oyendo, Señor, esta palabra, Señor. Bendícelos, guárdalos, Señor, que ángeles tuyos acampen alrededor de sus hogares y los defiendan, Padre. Te damos la honra y te damos la gloria, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Guárdalos en sus trabajos, guárdalos cuando estén en sus casas, guárdalos, Señor, cuando se transporten en la Ciudad de México, en la ciudad de San Martín, en todas las ciudades donde estemos, Padre. Bendice a todo el que te conoce, Señor, y todo el que predica tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.